Buenas tardes, hermanos, soy el misionero Rosas, apóstol de la palabra. Hoy venimos a compartir esta palabra de Dios de este segundo domingo de Cuaresma del ciclo A. Vamos a proclamar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien es que estemos aquí. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy toca este domingo, segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y nos dice el versículo 1 del capítulo 17 de Mateo, que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Jesús empezó a cambiar su apariencia, su rostro brillaba como el sol y su ropa era blanca como una luz. Y nos dice el versículo 3, en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Los dos grandes personajes del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, ¿verdad? Moisés, que representa la ley, y Elías, que es el representante de los profetas. También nos dice en el versículo 5, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Jesús se mostró a sus discípulos lo que era y no lo que no era, porque Jesús es Dios. Por eso se manifestó con esa luz tan brillante. Representa la divinidad. Se enseña qué es lo que es Jesús, es Dios. Y por eso en la transfiguración también el Señor nos muestra qué debemos de ser nosotros y qué tenemos que dejar de ser. Dice este versículo 5 de este capítulo 17 de Mateo: se escuchó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Pues vamos a escuchar la voz del elegido de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Perdón, es Timoteo segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír, y darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Porque va a llegar el tiempo, y el tiempo ha llegado, hijos, el tiempo ha llegado en este momento, que la gente no va a soportar la sana enseñanza. Seguirán por sus caprichos y buscarán por ahí a gente que les diga lo que quieren oír, y se prestarán a puros cuentos nada más. Por eso el Señor nos invita ya en este tiempo de Cuaresma, estamos en el segundo, ¿verdad?, domingo de Cuaresma, para que nosotros empecemos a hacer lo que debemos ser y dejar lo que no debemos ser. Dice el versículo 5 del capítulo 17 de Mateo: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Pues vamos a escucharlo. Y nos dice la palabra del Hijo de Dios, el elegido, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
Recuerda que desde niño debes de conocer las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación. ¿Qué nos dice lo que tenemos que escuchar? Que desde niños tenemos que conocer las sagradas escrituras. ¿Cuáles son las objeciones para que los niños conozcan las escrituras? Pues de que no la entienden, que es muy difícil para ellos. Los propios niños dicen que es aburrido, ¿verdad? Que es más divertido hacer otras cosas, que no tienen tiempo, ¿sí? Aquí estamos lo que Jesús quiere que escuchemos, que desde niños tenemos que conocer las sagradas escrituras. Escuchemos esta palabra del Hijo el elegido de Dios, cuando nos dice también en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 4, papás, eduquen a sus hijos con las enseñanzas de las Escrituras. Todo lo que pueda inspirar el Señor en las sagradas Escrituras. Eso es lo que tenemos que escuchar nosotros, ¿verdad? En este segundo domingo de Cuaresma. Escuchen al Hijo de Dios, al elegido. Papás, eduquen a sus hijos. Pero aparece que nosotros escuchamos otras voces. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Escuchar a Dios y educar con la palabra a los hijos? ¿O escuchar a los psicólogos? ¿Escuchar, leer un libro de sexualidad? ¿Escuchar lo que nos dicen algunos terapeutas? ¿Escuchar otro tipo de información en las escuelas? A veces decimos que se eduque en la escuela, que lo eduque el terapeuta, que lo eduque el psicólogo, que lo eduque esto. Y ya para el último lo dejamos lo de Dios. Por eso es de que nosotros hoy tenemos que saber qué es lo que tenemos que dejar de hacer para hacer lo que tenemos que ser en estos momentos. Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Pues vamos a escucharlo. Y nos dice en el libro del Eclesiástico, capítulo 25, versículo 3, joven, si no buscas la sabiduría, ¿cómo la vas a encontrar ya cuando seas viejo? ¿Qué nos dice el Hijo de Dios? Que la tenemos que escuchar. Jóvenes, busquen la sabiduría ahorita en su juventud. Si no, ¿cómo lo van a hacer ya cuando sean viejos? ¿Cuáles son las objeciones? Porque a veces nos dicen, ¿verdad? Nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios caprichos y andamos buscando gente que nos diga lo que queremos oír. Y por eso dicen por ahí otras voces, estamos escuchando otras voces, otras bocas, otras palabras, otros pensamientos. Soy joven y hay que vivir la vida. Cuando ya sea viejo, ahora sí me voy a entregar a Dios. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Nos dice en la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 12. Dios nos enseña a renunciar a una vida sin Dios y vivir una vida de buen juicio, de justicia y de piedad. ¿Qué tenemos que nosotros escuchar? Que tenemos que dejar de vivir una vida sin Dios y empezar a pensar las cosas con un buen juicio y vivir en la justicia y en la piedad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Pues vamos nosotros a empezar a pensar con un buen juicio. Y nos dice esta palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo cuida y alimenta a su iglesia. Eso es ir empezando a pensar con buen juicio, ¿sí? ¿Sí? A dejar ya una vida sin Dios. ¿Qué tienen que hacer los esposos? Amen a sus esposas, ¿sí? Así como Cristo cuida y alimenta a su iglesia, que es su cuerpo. Por eso, cuando el esposo escucha otras voces y no ama a su esposa, no la alimenta y no la cuida, entonces estamos nosotros escuchando cosas
que no nos van a llevar a un camino de rectitud y de buen juicio. Vamos a escuchar al elegido, al Hijo de Dios, y nos dice en Tito capítulo 2, versículo 4, esposas, aprendan a amar a sus esposos. Sean ustedes juiciosas, puras, cuiden el hogar, amen a sus hijos y aprendan a renunciar a llevar una vida sin Dios. ¿Qué tienen que hacer las esposas? Escuchen al Hijo de Dios, al elegido. Amen a sus maridos. Y amar a los maridos es empezar a que la esposa también tenga buen juicio, que piense bien las cosas. Amar al marido es empezar a cuidar, ¿verdad?, el hogar. Amen, aprendan a amar a sus hijos, esposas. Obedezcan, ¿sí?, a sus esposos. Y renuncien a una vida sin Dios. Vemos que también antes los que vivían sin Dios eran la mayoría hombres, pero ahora ya están de los dos, hombres y mujeres, chicos y grandes. Por eso tenemos que regresar otra vez, ¿verdad?, al buen juicio. Escuchemos la voz del elegido, el Hijo de Dios, que nos dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, hijos, aprendan, ¿sí?, a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y correspondan al amor de sus padres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los hijos? Aprendan a cumplir sus propias obligaciones y correspondan ese amor con sus padres. ¿Quién le sale debiendo a quién? Al final de cuentas, tu madre dio la vida para que tú nacieras y tu padre te mantuvo para que tú crecieras. Aprendan a corresponder ese amor, ¿sí? También nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, quiero que todos los hombres oren, ¿sí?, sin discusiones ni peleas. ¿Qué dice la voz del elegido? La voz que tenemos que escuchar. Quiero que todos los hombres oren. Y no que digan otras voces que dicen, los rezos y las oraciones son para las mujeres, para las esposas, para los niños. Yo soy hombre, yo no tengo que rezar. No escuches otras voces. Escucha la voz del elegido, ¿sí? Porque si no, entonces estamos ya llegando en este tiempo que la gente no soportará la sana enseñanza y se seguirán por sus propios caprichos. Buscarán a un montón de maestros que solo les enseñan lo que ellos quieren oír. Por eso nosotros tenemos que cambiar las prioridades, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 2, cambien su manera de pensar, cambien sus prioridades. Ahora sí vamos a escuchar a Dios, ahora sí vamos a escuchar al Hijo, al elegido. Cambiamos estas prioridades y va a cambiar todo también nuestra vida.